Pues nada, ya es 4 de septiembre del 2021 y no hay nada que celebrar en un septiembre donde la directora de Noticieros Televisa, Rocío López Ruelas, ha arrodillado a las Naciones Unidas al detectar a los laboratorios de tráfico de órganos que producen armas biológicas y estos ser evidenciados en donde la Secretaría de la Defensa ha secuestrado a miles de personas migrantes y las ha entregado a Neuralink y a otros grupos como la agencia DARPA de los Estados Unidos para la experimentación humana. En estos momentos México no tiene una línea de defensa, el ejército rechazó y renunció a su labor para dedicarse al tráfico de órganos y al servicio a los mercenarios de Televisa. Mediante un comunicado, la Secretaría de la Defensa emitió un salvaje veredicto en donde afirma le desea a México suerte en su independencia, una independencia de la masonería en donde esta es descubierta a través de las aplicaciones, simplemente robándose todo el dinero del país. Cada peso depositado por los impuestos en México se migra por el gobierno de Argentina desde mercadopago.com. El Banco de México elaboró una moneda continental llamada Mercado Pago, oculta en Mercado Libre, desde donde Oxxo, y los bancos triangulan todos los capitales en el denominado Nuevo Orden Mundial. En el 2017 yo, el Pedro Eduardo Félix Flores, ciudadano mexicano, denunció la máxima traición de Enrique Peña Nieto mediante el artículo 108 de la Constitución Política, solicitando un juicio político por la máxima traición en la abolición de la Constitución Política ante el Senado mexicano, apuntando hacia Enrique Peña Nieto por máxima traición y a las instituciones federales bajo su gobierno y bajo el gobierno de 20 años por simplemente generar un protocolo de no acción y no interacción cuando de la plataforma se refiere. Pues el Mercado Libre es un mercado negro del Estado Islámico y de los grupos terroristas internacionales que mantienen el control del país. El 24 de abril del 2017 el Senado mexicano intentó sacarme de México, siendo descubierta Rocío López Ruelas, directora de Noticieros Televisa, al uso de armas biológicas por parte de la OTAN dentro de las Naciones Unidas en mi contra y en contra de mis amigos y familiares. Las instituciones federales a las que denuncié la máxima traición y la abolición de la Constitución Política dieron su alerta a la CIA, a la Interpol, al FBI y a todas las instituciones presuntamente encargadas de la seguridad, y estas vinieron a atacarme en forma de la secta masonería. La secta masonería es una vertiente de la Santa Inquisición del Vaticano, oculta en las sociedades universales, y mantiene el control de las redes políticas y de las redes de terrorismo y de todas aquellas actividades delincuenciales, Mantiene el control del narco, del tráfico de órganos, de la experimentación humana y de todo lo más aberrante que en alguna sociedad pueda estar. Esta secta es representada por la directora de Noticieros Televisa, Rocío López Ruelas, que el 24 de abril del 2017 fue descubierta por la Suprema Corte de Justicia en flagrancia al uso de armamento biológico. Armas biológicas empleadas por el PRI, por el PAN y por el PRD ante la denuncia de máxima traición en la abolición de la Constitución Política que cuesta el registro de los partidos políticos. Pues resulta que México fue vendido como esclavo y ni siquiera los partidos políticos existen. Estos son parte de una sociedad paramilitar unificada en traición que mantiene sus propios protocolos y sus propios sistemas dentro de sus sistemas de comunicación interna. Es por eso que Rocío López Ruelas juega un papel muy importante en esta situación, ya que Televisa es la encargada de los sistemas de intercomunicación dentro de estos grupos. La masonería y Televisa son uno, el gobierno federal y la masonería son uno, el Vaticano y la masonería son uno. De tal forma que este autogobierno denominado masonería ha conformado una sociedad élite que es inmune desde cada institución a cada ley y a cada tratado internacional. Derivado de la denuncia dentro de Mercado Libre de la obscena anulación de la Constitución Política para entregar al gobierno de Argentina total autonomía e imprimir su propia ley uh, y anular toda la ley nacional, tomando en cuenta que las instituciones federales abandonan su función para servir única y exclusivamente al fraude de Mercado Libre, las Naciones Unidas decidieron sacarme del país para evitar un juicio político a Enrique Peña Nieto, pues la denuncia constitucional al Senado mexicano es totalmente válida y es totalmente verídica, Desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari se planificó la toma de las rutas de comercio con los gobiernos extranjeros y se generó un nuevo modelo de comercio en donde Mercado Libre se organizó al conjunto de las instituciones para llevarse todo el dinero de los mexicanos tomando su propiedad como privada.
entregando al gobierno de Argentina la misma, a través de las instituciones federales que traicionaron su constitución política para poder anular todas las leyes en la misma y así servir a los intereses extranjeros. Resulta que mercadolibre.com es la fuente de financiamiento de la OTAN. La OTAN tiene laboratorios de experimentación humana en México y necesita de la migración y de la pobreza y el hambre para mantenernos sometidos. Es así como generó la herramienta mercadolibre.com, que como en todos los países sometidos toma las rutas de comercio. Las rutas de comercio es la forma en la que nosotros intercambiamos productos o bienes por economía, nuestro dinero. Pues bien, cuando el peso mexicano pierde su soberanía porque Mercado Pago tiene absoluta soberanía institucional y tiene un protocolo de nula acción jurídica y tiene, vaya, a miles de muertos que fueron ciudadanos mexicanos que pelearon institucionalmente por su capital, por su pertenencia y fueron traicionados por este país y por las instituciones organizando ejecuciones, México lo pierde todo. México es un país de esclavos. Cuando el Banco de México decide entregar la absoluta soberanía monetaria al gobierno de Argentina, a los sobrevivientes nazis que organizaron el holocausto en el continente, mercadopago.com figura como una moneda sin fronteras que unifica las economías de América en hambre, pobreza, destrucción y muerte, ocasionando, vaya, de forma intencionada un boicot económico. En cada compra y en cada venta, millones de personas, vaya, ayudan a la destrucción del peso sistemáticamente solo por el uso del sistema en sí. Cada que el sistema es usado se pierde un 16% de la moneda. Esta se consume y simplemente se envía al extranjero como impuesto por el uso del comercio nacional. El impuesto es autorizado por todas las instituciones federales que imprimen desde el año pasado, desde el 2020, un impuesto propio ocasionado por la Tercera Guerra Mundial. De una forma cínica, de una forma cobarde, la directora de Noticieros Televisa, Rocío López Ruelas, en una burla a la humanidad después de mantener al país por 5 años en guerra, organizó en su propio gobierno, en su autogobierno, un nuevo impuesto a través de las plataformas justo cuando la pandemia, que no es una pandemia, inició. El ataque con armas biológicas COVID-19 estaba programado desde el 2015 y desde el 2015 las negociaciones internacionales se mantuvieron para así organizar entre todas las comunidades un ataque biológico inminente para la toma de las rutas de comercio, monedas y libertades que se ven destruidas con simples, mensajes psicóticos organizados por los medios de comunicación, partes de esta organización paramilitar. Resulta ser que el armamento biológico fue producido por la Secretaría de la Defensa y por otros grupos militares a través del secuestro de miles de migrantes y la experimentación humana de múltiples corporaciones como DARPA y Neuralink, que organizaron un virus como la fuente, del fin de la conquista de la humanidad. Los países de América fueron sometidos y unificados y simplemente sus gobiernos son inexistentes cuando estos carecen de una constitución política vigente. Y el sistema de mercadolibre.com demuestra cómo esta venganza de Alemania nazi ejerce su función en el terrorismo internacional, tomando las rutas de comercio internacionales por medio de estas plataformas y entregándolas directamente al terrorismo, empleando una triangulación desde el gobierno de Argentina, en donde los sobrevivientes nazis se refugiaron y albergan totalmente la maquinaria de destrucción de la humanidad del partido nazi, que ahora ha tomado otros nombres como PRI, PA, PRD, o partidos demócratas o republicanos en algunos otros países. La política en sí ya como política simplemente no existe y es un sistema de sectas y es un sistema de mercenarios bajo sus propias reglas que no respeta fronteras ni tratados. En el caso de mercadolibre.com, todos los tratados internacionales fueron suprimidos. Y en mi caso, vaya, por reclamar el artículo 39 en medio de una extradición organizada por el Senado y poder sobrevivir así, he logrado la independencia y la primer presidencia de México bajo actos de heroísmo, pero no tengo a miles de muertos y la Suprema Corte de Justicia me exige que enfrente al pueblo en contra del gobierno. En el año 2017 fui sometido con un implante Neuralink en medio de un espectáculo snuff. En medio de este espectáculo, la periodista Rocío López Ruelas tiene el control de un dispositivo que me fue implantado dentro del cerebro. Estoy conectado directamente a computadoras y mi cerebro se transmite la voz de Rocío López Ruelas desde, su centro de mando nazi. Parte de la Gestapo radica en el
sistema de gobierno, dentro de la fiscalía, dentro de la comunidad internacional y dentro de todos los lados, vaya. Y la Gestapo, jaja, vino por mí por realizar mi investigación. La Gestapo entendió perfectamente en su holocausto nazi que pues no puede haber personas con libertad que sepan tanto, y entonces organizó con Neuralink, con la agencia DARPA de los Estados Unidos, una serie de implantes que tienen un monitoreo neuronal en tiempo real con una conexión cuántica que permite el monitoreo de ideas y de la actividad real de un sujeto, privándolo de total libertad en el método de espionaje por excelencia que las Naciones Unidas emplearon para la conquista global. Dicho dispositivo está instalado en mi cerebro, es un dispositivo de la agencia DARPA de los Estados Unidos, realizado con Neuralink, empleado para proteger a mercadopago.com, fuente de lavado de dinero del terrorismo del Estado Islámico que Elon Musk generó para así asesinar a miles de soldados estadounidenses en conjunto con Hillary Clinton y el Pentágono, en un sacrificio humano masivo que la secta masonería sostiene, generando un ecosistema en un ciclo de hambre y destrucción. Mientras se provoca la guerra en los países del Medio Oriente, en el tercer mundo de América, se genera la pobreza y el hambre. Y después de los atentados del 11 de septiembre, se generó, vaya, un ecosistema en donde la raza humana fue sometida por la secta masonería del Vaticano a la destrucción y el hambre y la guerra como un medio de vida. Mientras en América se arrebata la democracia y se somete a un modelo de esclavitud de explotación mediante el boicot económico basado en la toma de las instituciones y la quiebra intencional de las monedas respecto al dólar en su devaluación intencionada, y así generando la migración desde los países pobres, generando también la violencia a través de la drogadicción y del narcotráfico. En los países europeos se mantiene la imagen de una lucha contra el terrorismo, y los miembros de la OTAN van y cazan a aquellos otros países que presuntamente ejercen el terror para poder mantener a sus gobiernos, cuando de este lado del mundo, las Naciones Unidas ejercen un terrorismo siniestro que ha dado muerte a miles y a millones de personas, vaya, sin necesidad, simplemente por diversión y entretenimiento. El fraude de Mercado Libre y mercadopago.com es tan grande que colapsa el sistema político de la nación, bajo la anulación de los tratados internacionales y de toda ley nacional, así como de su constitución política, para así entregar la propiedad privada de todos los capitales de la nación al gobierno de Argentina, en una venganza de Alemania nazi, que donde sus sobrevivientes, los sobrevivientes del partido nazi, mantienen grandes alianzas con algunos otros partidos políticos, haciéndolos parte de la misma situación, vaya. Es decir, que el PRI, que el PAN, que el PRD, Morena y todos ellos, unificados en masonería, no son más que parte de una célula de la alianza nazi que mantiene el control global como su amenaza. Una severa amenaza a la humanidad y a la paz global que se ha corrompido y se ha roto cuando la directora de Noticieros Televisa, Rocío López Ruelas, en nombre del Tratado de Paz, así como la Suprema Corte y los tres poderes de la Unión, organizaron un comité de guerra en contra de nuestra constitución política para hacer lo que se les pinche antoje, vaya. Descubiertos al uso de armas biológicas, descubiertos financiando el terrorismo, descubiertos desde cada una de las instituciones, los partidos políticos unificados en un ejército, saqueando militarmente al país para el extranjero de la OTAN, decidieron organizar un reality show en donde se ha pretendido que yo, el ciudadano Pedro Eduardo Félix Flores, organice a la sociedad en contra de Rocío López Ruelas o en contra del gobierno federal, bajo la información que mi investigación y mi descubrimiento mantiene. Al acudir a cada institución, las instituciones vinieron en respuesta, cada una con una célula de sicarios diferente. Casualmente todas se encontraron en el entorno de mi domicilio, enviadas particularmente, es decir, la PGR envió sicarios, la CNDH envió sicarios, el SAT envió sicarios, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público envió sicarios, el CISEN envió sicarios, la Comunidad Internacional de las Naciones Unidas envió su propia célula de espías, el yihadismo y el islamismo enviaron a sus propios espías, y con más de 12 células de espionaje simultáneo, estas colapsaron chocando unas con otras dentro del centenario de la Constitución Política, dejando en evidencia la existencia de múltiples grupos
que internacionalmente actúan en la toma y conquista de México y en el asesinato de múltiples vendedores de esta plataforma, así como de las denuncias que a la CNDH se han realizado en contra del gobierno federal. La CNDH, por su parte, envió una célula de mercenarios con la intención de darme muerte desde la PGR, tratando de sembrar drogas y tratando de sacarme del país, en conjunto con el Senado mexicano. El 24 de abril del 2017, la comunidad internacional de las Naciones Unidas intentó sacar al ciudadano Pedro Eduardo Félix Flores de México bajo una denuncia falsa, en donde la directora de Noticieros Televisa, Rocío López Ruelas, el gobierno federal y las instituciones organizaron un exilio por denunciar la traición a la independencia de México de la secta masonería, unificando los partidos políticos en una conspiración siniestra en donde han esclavizado bajo la explotación laboral a todos y cada uno de los mexicanos. La directora de Noticieros Televisa arrebató mi investigación y con ayuda de la Suprema Corte de Justicia organiza un comité de guerra con el uso de armas biológicas Neuralink que están dentro de mi cuerpo. La mujer me ha torturado y me ha interrogado hasta exponer una situación religiosa que ha doblegado al mismo Estado Islámico a respetar la independencia de México, a respetar la independencia de América, bajo un milagro del islamismo. Al exponer Rocío López Ruelas una situación internacional dentro de la masonería, donde un milagro del Islam entrega la independencia a América, la mujer simplemente lo ridiculizó y lo tomó como propio y privado, amenazando a toda la gente que conozco con cámaras en su domicilio, elaborando un espectáculo snuff, en donde amenaza en cada momento compartirnos en pedazos y traficarnos bajo la red de tráfico de órganos de las Naciones Unidas. Fui secuestrado y se me obligó a oler a la gente despedazada. Se me obligó a escuchar cómo suplicaban por su vida. Se me obligó, vaya, a ver cómo violaban y cómo mataban para quedar traumatizado, vaya. Durante el 2017 mi capacidad se redujo mientras Rocío López Ruelas me amenazaba todo el tiempo en hacerme lo mismo durante 24 horas directamente en el cerebro con uno de estos implantes para mantener así al gobierno de Enrique Peña Nieto descubierto en máxima traición desde el 24 de abril del 2017. Todos los días Rocío López Ruelas me amenazaba con que enviaría a alguien a sacar los dispositivos de espionaje que las Naciones Unidas puso en mi cuerpo y que me despedazarían para obtenerlos de regreso, haciendo, vaya, uso de los mismos de una manera traumática y aberrante, en donde me interrogó hasta exponer y obligarme, vaya, a elaborar magia para ella, para que tuviera acceso, vaya, a un espectáculo en donde para poderme dejar sobrevivir tuve que romper los secretos, pues secretos de religión, secretos sagrados, secretos de profecía,